Libertópolis.com. Libertópolis.com. Los mejores programas solo en Libertópolis.com. Buenas tardes, apreciables amigos, bienvenidos a Contravía PM. Los acompañan Ángelo Valle operando los controles y frente a los micrófonos y las cámaras Marta Yolanda Díaz Durán. Hoy estoy acompañada del profesor Fritz Thomas, con quien vamos a abordar un tema que él trató en su artículo del jueves pasado publicado en Prensa Libre, y en ese día conversamos brevemente en todo pulmón sobre una idea de Fritz que me parece interesante profundizar y elaborar en esta, lo que no quiere decir que no vayamos también utilizando argumentos, no falacias, argumentos que estén sustentados en los hechos de la realidad, el conversar sobre lo que es estos cambios constitucionales que está impulsando Iván Velázquez. Y me refiero específicamente a estos porque no son los únicos que hay hoy en la mesa de los diputados. Más aún, deberían de ser tratados los que entraron previos a la propuesta impulsada por Iván Velázquez. Pero como en Guatemala, los que menos respetan la ley y la legislación que hasta ellos mismos aprueban son los diputados, nos vemos hoy, Fritz, en esta discusión de los que debieron haber sido motivo de deliberación dentro de unos meses, porque, repito, previamente habían otras propuestas. Pero bueno, démosle la bienvenida a Fritz Thomas. Fritz, buenas tardes. Buenas tardes, Marta Yolanda. Qué gusto estar aquí contigo en Contravía PM. Y me imagino que te estás refiriendo, entre otras cosas, a ProReforma. Por supuesto, que tiene más de 70,000 firmas. Debidamente, porque llevó tanto tiempo el hacer esa recabación de firmas, porque se comprobaba que la persona existía y que la documentación que estaba ofreciendo era correcta. Que se pueden haber pasado algunos, puede ser. Por eso de los casi 73,000, yo digo más de 70,000. 70 y pico de mil de cualquier cosa puede existir algún error. Así es. Sí. Pero por lo menos son 70,000 ciudadanos que espero yo existan todos hoy, porque en algún momento tendremos que reclamar todos, no solo unos cuantos que sí reclamamos, que sea tomada en cuenta nuestra petición, que debería ser, además de eso, más importante, más relevante que la que hacen un grupo de burócratas, por más internacionales, entre comillas. Y que además ProReforma, digamos, aparte de lo que fue el proceso de recabar las firmas y todo eso, fue sujeto de un largo, minucioso proceso en su diseño y redacción. O sea que llevó mucha reflexión, llevó mucha discusión, mientras que el proyecto que se tiene ahorita entre manos se nota pues que es muy improvisado, hecho a la carrera. Bueno, ojalá prosperara esto, porque además es lo correcto y es lo justo, porque ProReforma nunca recibió la atención debida, sino que fundamentalmente fue engavetado. Y bueno, y ahorita se tiene este otro proceso, ¿verdad? Regresando a tu introducción y lo que habías planteado sobre el tema que tuve en mi columna esta semana, cuyo título era Persiguiendo al Arenque Rojo, por este modismo, dicho que existe en inglés, que se le llama red herring, cuya traducción literal es arenque rojo. Y por eso se llamaba Persiguiendo al Arenque, y se supone que este modismo se origina de una ocasión en que una persona, para distraer a unos sabuesos que perseguían a un conejo, les puso en la cara un poco de arenque ahumado. Y entonces los sabuesos se pusieron a perseguir el arenque en lugar de perseguir al conejo.
Y esto viene porque si nos vamos al objetivo principal que plantea las reformas a la Constitución, que es fortalecer y transparentar el sistema de justicia, y particularmente los mecanismos, los procedimientos que se emplean para elegir a los magistrados, a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte de Constitucionalidad, supuestamente para mejorar, sustituir, digo supuestamente, el actual sistema de las comisiones de postulación. Ese era el objetivo mayor de esta propuesta de cambios a la Constitución. Y sin embargo, toda la discusión, toda la atención se ha ido sobre el arenque. Es decir, se ha ido por otro lado. Se ha ido por el lado de la jurisdicción indígena, que se le llama justicia indígena, que dicho sea de paso, como muchas personas conocen, esto ya está contemplado en la Constitución. Entonces, a mi juicio, esta es una maniobra como extraordinariamente hábil, que tiene, digamos, por lo menos 2 elementos, seguro tiene más, que yo logro ver. Y es uno, creo que quizás esperaba que al incluir este tema de la jurisdicción indígena, lograrían bastante apoyo, precisamente, de muchas comunidades indígenas. No solo de las comunidades indígenas, sino de los grupos de protesta y de choque, para el marco más amplio de los cambios a la Constitución. Y también podría ser, en última instancia, una pieza de negociación. Que, bueno, pues quiten eso, con tal de que quiten eso, que pase lo demás. Lo cierto es que creo que surgen un montón de preguntas importantes e interesantes ahí, dentro de todos los problemas que enfrenta Guatemala, todas las necesidades que tiene Guatemala. Realmente era de vital importancia en este momento encender esa mecha de conflicto en términos de los costos y beneficios que se pueden esperar de esta modificación para la jurisdicción indígena. Es decir, yo no veo dónde esto va a, crear más oportunidades de empleo para las comunidades indígenas. No veo cómo va a mejorar los servicios de salud o el acceso a la educación, o brindar mayores oportunidades para que los individuos de esas comunidades se puedan autorrealizar. Y por eso es que creo que es una gran cortina de humo. 1, o 2, una mecha encendida literalmente para crear conflictividad. Hablábamos fuera de micrófonos contigo sobre este tema, y tú que sos estudiosa de estos asuntos, sabes muy bien que un elemento fundamental en este manual, en el manual político, en la forma de entender la política y el mundo de ciertos sectores, ciertas formas de pensar, es que la agudización del conflicto, la creación del conflicto, genera oportunidades. Genera oportunidades políticas, genera oportunidades para acceder al poder, genera oportunidades para desgastar a los enemigos políticos. Y entonces yo en realidad solo lo puedo entender así, no lo puedo entender de otra forma. Porque no veo la gran utilidad que tiene. No veo los grandes beneficios que esto pueda tener. Primero, porque es algo que ya está contemplado en la Constitución. Y segundo, yo no veo qué problemas va a resolver. ¿Qué beneficios trae? Más que esta como idea romántica de la jurisdicción indígena. Y que los problemas que crea, los costos que tiene, los potenciales conflictos pesan mucho más que cualquier beneficio que pudiera generar. Entonces, ¿por qué? Vamos a irnos a la pausa, Fritz, con ese por qué, porque es muy importante y pienso ahondar
en esta pregunta para que la podamos responder correctamente. Regresamos con ustedes en unos minutos en Contravía PM. Hoy estoy conversando con el profesor Fritz Thomas. La radio es el medio más eficiente para posicionar tu marca en la mente del consumidor. La radio me llega. Libertopolis.com. Estamos de regreso en Contravía PM, amigos, y hoy estoy conversando con el profesor Fritz Thomas sobre toda esta situación de incertidumbre creciente que se está dando alrededor de los cambios constitucionales impulsados por Iván Velázquez. Ya en el segmento anterior le recordábamos, porque no hay que perder momento para hacerlo, Fritz. Les recordábamos a los diputados y también a ustedes, ciudadanos que quieren ejercer como mandantes, que habemos más de 70,000 de nosotros, de los mandantes, que ya hace algunos años presentamos una propuesta de reforma a la Constitución que solo un párrafo de esta que pasara arreglaría, en mi opinión, y más adelante lo voy a compartir con ustedes, arreglaría todos los problemas que tenemos en Guatemala y creo que en el resto del mundo. El cuarto párrafo de Prorreforma, si fuera adoptado como la norma principal en cualquier sociedad, aseguraría ese intercambio y ese convivir pacífico, esa cooperación voluntaria que nos permitiera a cada uno de nosotros alcanzar nuestros valores y conservarlos. Entonces, pienso que sería mucho mejor que se estuviera discutiendo Prorreforma y no perdiendo cualquier cantidad de tiempo en discutir el que llamaba jurisdicción indígena, Fritz, yo lo voy a llamar el mal llamado derecho indígena, que el mismo uso de estos dos términos, derecho e indígena, debería de ser cuestionado, porque primero que todo no puede existir un derecho de los pueblos, llamémosles originales de Mesoamérica, no solo de Guatemala, porque el derecho es un concepto puramente occidental que fue traído a las Américas, como dicen que son varias, por lo menos en el caso de Latinoamérica, fue traída por los españoles. Entonces, es absurdo hablar de un derecho de los pueblos originales. Existía una, entre comillas, justicia primitiva, precisamente porque no incluía este descubrimiento propio de Occidente, que es el debido proceso. La justicia era impartida según se le antojaba al rey del momento y el rey del pueblo que se tratara. A lo mejor escuchaba a los sacerdotes o un par de consejeros, pero dependía esa justicia, entre comillas, del estado anímico del rey. Así que sería de cuestionar qué era realmente esa justicia, bueno, y la por igualdad más ante que la ley. asesorado estaba. Y la igualdad ante la ley. No existía igualdad ante la ley en esos tiempos. Correcto. Entonces, de nuevo, no podemos llamarlo derecho. Y segundo, indígena, Fritz. ¿Tú dónde naciste? ¿Dónde naciste tú? Yo nací en Seattle. Ah, no, entonces este es indígena estadounidense. Pero yo soy indígena guatemalteca. Bueno, pero fui porque soy concebido en nativo. Guatemala. Ah, pero no importa. Es nativo de Estados Unidos, nacionalizado guatemalteco. ¿Sí? Residente en Guatemala. Ah, residente. Bueno, pues. Y he vivido aquí desde la edad de 2 meses. Ah, va, o sea, desde los 2 meses. Pero en serio, fui concebido en Guatemala. Ah, va. Pero bueno, amigos, otro día nos va a contar esa historia. No, mejor que no nos la cuente, la vamos a imaginar. El punto que yo quería hacer énfasis es que la definición de indígena es originario o nativo de un lugar.
Entonces, yo lo que digo que es, independientemente del color de mi tez, del color de mis ojos, del color de mi cabello o las raíces de mis apellidos, yo soy nativa de Guatemala. Por tanto, si utilizáramos correctamente los términos, y esto se lo quería comentar a Fritz, porque hubo en esa conversación, ahorita me estoy recordando yo del jueves, tú mencionaste, hay un término en el que hay que profundizar, pero lo vamos a hacer más adelante. Ahorita no recuerdo cuál fue el que dijiste que era ese término que había que profundizar. A lo mejor, o sin duda, hoy sí tenemos tiempo de hacerlo en Contravía PM. Pero regresando otra vez al punto, por eso llamar a esto derecho indígena o jurisdicción indígena, o peor aún, derecho maya, por favor, si los mayas efectivamente, si conocemos los hechos de la historia, que ahí están contada por los mismos mayas, y no la narrativa, entre comillas, histórica actual, que ha sido tristemente corrompida por posiciones políticamente correctas. Si vamos a los hechos, son pueblos que cuando vinieron los españoles, sobra decir que ya ellos mismos se habían acabado entre ellos por sus guerras, por los estilos de gobiernos autoritarios y por muchísimas cosas más, las sequías, porque sí, como el cambio climático es propio de la tierra, también había sequías y había temporadas de temperaturas muy altas en estos lugares que hacían que mucha gente muriera de hambre. Pero regresando otra vez al punto, este mal llamado de derecho indígena, que saber ni qué sería, hay quienes consideran que es una falacia, Fritz, referirnos a que al final lo que va a imponer es lo que decida cada cacique del pueblo. Pero realmente así es. Bueno, mira, es que hay muchas lagunas. Yo en lo particular pienso que sí debe de haber... Lo que yo quería decir, porque tenemos que ir al porqué, es que puede ser, y por eso me parece importante resaltarlo, una cortina de humo. Pero para hacer una cortina de humo, está levantando demasiadas protestas que son ilegales, violentas, que están poniendo en riesgo la vida, la propiedad, no se diga la libertad de muchísimos guatemaltecos, en particular en el interior, que no los han dejado ni siquiera trabajar bajo amenaza de muerte si lo hacen, aquellos que están protestando para que se apruebe estos cambios al artículo 203 de la Constitución. Entonces, puede ser una cortina de humo, pero probablemente aquellos que si la planificaron de tal manera, se les está yendo de la mano, Fritz, porque se está generando mejor dicho, está aumentando la incertidumbre a unos niveles que ya hay personas que se están volviendo paranoicas ante esta incertidumbre que crece en nuestra Guatemala, producto de este también mal llamado debate, porque no está habiendo un debate serio en lo que respecta a cuál debería de ser el sistema político, no digamos el jurídico, el sistema de justicia. ¿Cuál debería ser el sistema político que imperara en nuestro país, Fritz? Bueno, yo pienso que sí es importante, interesante que el sistema jurídico y el Estado de Derecho dé cabida a la costumbre de lugar y de ocasión. Y hay muchos de los problemas que tú ya mencionaste con en realidad la falta de una trayectoria, digamos, puramente de derecho. Pero aquí hay un montón de lagunas, porque fíjate tú que, bueno, por ejemplo, las autoridades ancestrales no son electas. Uno, o sea, no son electas, son nombradas. Segundo, hay una serie de términos ahí que son muy vagos, porque, por ejemplo, mencionan sus territorios. Entonces, ¿cuáles son sus territorios? ¿Sus territorios son los que ellos digan que son sus territorios? ¿O dónde dice cuáles son sus territorios? Porque se supone que esta jurisdicción jurídica indígena
es para ser aplicable dentro de sus territorios, pero ¿cuáles son sus territorios? ¿Y qué pasa con personas de afuera del territorio que tienen propiedades en esos territorios, por ejemplo? ¿Quién define qué es un indígena? O sea, ¿quién define qué es un indígena? Bueno, que lingüístico, que si hablan algún idioma, que esto. Bueno, Evo Morales de Bolivia estaría descalificado porque él no habla quechua, ¿verdad? A pesar de que fue electo como indígena, digamos, de Bolivia. Entonces hay demasiada ambigüedad y esta ambigüedad le viene a agregar al ya gravísimo problema de falta de seguridad jurídica en Guatemala, que creo yo que podría ser el tema de nuestro próximo segmento. Es decir, Guatemala tiene ahorita un serio problema de inseguridad jurídica, que te diría yo que si buscáramos cuáles son las patas de la mesa o del banco de la falta de actividad económica y creación de empleos en Guatemala, la inseguridad jurídica es una de esas patas. Y este asunto de las reformas a la Constitución y en particular este artículo de la jurisdicción indígena, lo que viene es a sumarle a esa inseguridad jurídica, a la falta de certeza, a la falta de reglas claras a las cuales se pueden atener las personas para hacer sus planes, que es algo indispensable para que surja más actividad económica y más oportunidades de empleo. Este tema solo le viene a agregar a eso. Entonces, yo diría que quienes diseñaron este asunto tienen como tal vez poca comprensión o le dan poca cabida a principios básicos de economía y a principios básicos jurídicos. Bueno, yo agregaría principios morales. Vamos a ir a una breve pausa, efectivamente, Fritz, y cuando regresemos vamos a seguir conversando sobre este importante asunto que espero, amigos, ustedes estén compartiendo. Recuerden, compartan nuestra transmisión en Facebook Live. Por favor, ahí nomás al lado tienen compartir. Aunque usted vaya en el vehículo, fácilmente desde su celular puede ir a la cuenta de Libertópolis en Facebook y compartir este importante programa que queremos que llegue a todos los rincones de nuestra Guatemala para que podamos tener una discusión objetiva, una discusión racional, una discusión entre personas intelectualmente honestas que queremos, que deseamos vivir en una Guatemala diferente, no con esta inseguridad creciente. Así que a compartir Contravía PM. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos. Contravía PM. Muy buena tarde para ustedes, qué bueno saber que están en sintonía. Bienvenidos a Contravía por la tarde de este jueves. Contravía PM con Juan Francisco Rodríguez de 6 a 7 de la noche. Contravía PM por la 102.1 FM y libertópolis.com para el mundo. Estamos de regreso en Contravía PM y hoy estoy conversando con el profesor Fritz Thomas en particular sobre el tema de los cambios al sistema de justicia que implican un cambio constitucional impulsados por Iván Velázquez. Yo solo quería hacer una referencia aquí porque creo que es importante que contribuyamos a que nuestros oyentes se aclaren las ideas y no se confundan más. Por supuesto que yo entiendo lo que es el derecho consuetudinario propio de la tradición inglesa, pero me parece sacar de contexto, y lo dejo así, lo digo claro y directo para algunos liberales que efectivamente, como yo, liberales clásicos, en lo que a política trata, pues consideramos que ese es un aporte maravilloso de los ingleses que aportaron también el reconocimiento primero en la era presente, voy a decir, porque ya pues en la época de los griegos había discusión sobre el tema de la libertad, si no podemos
ir al mismo Aristóteles para encontrar esas raíces, pero son los ingleses los que van a de nuevo traer en la baja Edad Media discusión el hecho de que los individuos somos personas con derechos frente a nuestros gobernantes y, como dicen algunos, descubren, yo creería, redescubren el concepto de libertad, ese concepto de los eleuteros que tenían en particular los atenienses y, bueno, en la cultura helénica. Pero regresando otra vez al punto, aquí en Guatemala no es precisamente esa idea del derecho consuetudinario propio de los ingleses. Podemos dejar que pasen 800 años y que a lo mejor llegan a conclusiones similares a las de los ingleses en Guatemala, pero no sé si eso significaría perder un tiempo valioso, más aún cuando se sabe que precisamente esos descubrimientos a donde nos llevan, ese tropezar con las normas que funcionan para que podamos convivir, cooperar e intercambiar en paz, tienen que ver con la igualdad de todos ante la ley y que tienen que haber ciertos derechos que se les deben de reconocer a todos, ¿no? El derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, y en temas de justicia, el respeto al debido proceso. Sí, porque regresemos ahorita que en las comunidades, y yo que tengo por mi trabajo como periodista de reflexión, tengo que leer todos los medios impresos, escuchar emisiones radiales de lo que está sucediendo en el interior del país e investigar sobre las noticias, puedo asegurar que casi todas las semanas hay una persona a la cual se le aplica la pena de muerte sin que haya habido un debido proceso por medio. Me refiero a los linchamientos. Sí, correcto. Entonces, pienso que estoy de acuerdo con tu idea. Tú le llamaste romántica, yo la llamaría fantástica, la imaginación, porque ni siquiera puedo pensar que sea un ideal, no la puedo llamar idealística, pero sí de esa idea, vaya, utilicemos el adjetivo que usó Fritz, romántica de algunos, de que es una maravilla y se imaginan a todos aquellos sabios descendientes de los mayas que están aplicando. Pero mira, Marta Yolanda, yo creo que en el ámbito, digamos, del derecho público hay poca cabida para este tema de la costumbre y la jurisdicción indígena, pero en el derecho privado sí. Es decir, por ejemplo, si tú tomas comunidades como los menonitas o los Eimish, o sin ir tan lejos, la comunidad judía. Entonces tal vez tú tienes, digamos, un problema entre dos empresas, un problema de derecho privado, ¿verdad? Donde las personas, las partes de común acuerdo, en lugar de irse a los tribunales a demandarse y esto, aquello y todo, se ponen de acuerdo en que, no sé, algunos ancianos o algún rabino o algunos juristas de su propia persuasión sean los árbitros en el tema. A mí el arbitraje me parece algo maravilloso. A mí también, a mí me encanta el arbitraje. Pero pienso que están sacando de contexto las cosas. De acuerdísimo. Tú mismo hablaste mencionaste temas económicos. Para que haya progreso, si hay algo que debe haber en un lugar es certeza de que se va a respetar la propiedad privada de los medios de producción. Pero tú mismo dijiste, dice las normativas, aplicar en nuestro territorio. Nuestro, ya estamos hablando de propiedad. Territorio, estamos hablando de un recurso productor de riqueza como es la tierra. Entonces, ¿eso qué implicaría? Yo lo que entendí que tú decías es que iba a haber todavía más incertidumbre de la que ya hay en lo que respecta a la propiedad. Correcto. Entonces, de nuevo, pienso que no se trata de condescender con los políticamente correctos y decirles sí, sino hay que poner las cosas en contexto. Definitivamente es mejor cuando uno puede en lo privado arreglar las cosas, pero aquí no es de eso lo que se está hablando. Eso era lo que yo quería señalar en lo que respecta al derecho consuetudinario.
Bueno, sí, mira los casos ahorita que se acaban de dar con estas dos, con estas hidroeléctricas en Alta Verapaz, que hicieron una inversión millonaria basados en las reglas del juego. Basados en que multimillonaria. las autoridades competentes dieron todos los permisos, sabiendo de la sensibilidad política y esto y todo que tiene el tema. Los inversionistas se metieron a apoyar escuelas y clínicas y caminos y eso, cosa que en realidad, pero pues se montaron a hacerlo. Y entonces encima de eso, unas ONGs logran parar el proyecto. Y los tribunales les hacen caso. Entonces, esto manda una señal terrible, porque dice que tú haces grandes inversiones, corres riesgos basado en las reglas del juego y te cambian las reglas a medio camino. ¿Y tú qué me decís de el rapto, la detención ilegal, el secuestro de ya no sé ni cuánta gente? Sí. Entonces, como hablábamos creo que en el y la destrucción de todo el capital de trabajo que... Sí. ¿Te imaginas que hubo? Que pasara este tema de la jurisdicción indígena? Esta clase de problemas se multiplicarían por 10,000. Pero así a lo exagerado. Entonces, si estamos hablando de que ahorita nos está haciendo falta más inversión, más creación de empleos y todo, este tema solo viene a agudizar completamente este tema de la inseguridad jurídica y la falta de reglas claras, la creación de más ambigüedad, de más inseguridad. No, yo en realidad me está costando mucho entenderlo. Me está costando mucho entender cómo es que nos vamos por esta vía. Y regresemos entonces a la propuesta, por ejemplo, de Proreforma, ¿verdad? Con la idea de el sistema bicameral y distinguir entre ley y legislación, ¿verdad? Digamos, bajo la ley fundamental, esto no tiene cabida. No hay por dónde, ¿verdad? Sin embargo, esta visión cortoplacista de atender exigencias políticas de la legislación, que es lo que tenemos con el Congreso de la República, o sea, lo que tenemos es legislación, y a lo que me refiero es a la creación de reglas particulares, generales, casuísticas, para atender cuestiones del momento, opuesto a la ley, que es general, abstracta, aplicación para todos, y por qué no decirlo, eterna. Entonces yo creo que Proreforma sí le pone atención a este tema del que estamos hablando ahorita, de esta distinción entre ley y legislación. Vamos a hacer la última pausa del programa. Se ha ido volando esta interesante conversación con Fritz. Regresamos con ustedes en unos minutos. Libera tu voz. Entra al mundo de la libertad. Ahora, con tu propia voz. Libermensajes de voz. Mensajes de voz por WhatsApp. Una nueva forma de escucharte. Agréganos como tu contacto. 4585-4280. 4585-4280. Y envía un mensaje de voz directo a Cabina de Libertópolis. Libermensajes de voz. El poder de tu voz. Estamos de regreso en Contravía PM y hay un punto importante que coincidimos totalmente, mi invitado Fritz Thomas y yo, que tiene que ver con que el objetivo al final es irnos acercando, Fritz, a un verdadero Estado de Derecho basado, como lo mencionaste desde el principio, en una igualdad de todos ante la ley, lo que implica que nadie debe tener privilegios y que esas normas deben de ser conocidas por todos para poder ser respetadas, y para que sean conocidas tienen que ser pocas. Tampoco es de hacerse bolas. Pero yo solo quería mencionar
porque lo dije también al principio, que me parece a mí el mejor de todos los párrafos, que solo él hasta podría, y tres cosas más, podría ser una constitución, que es, y que está en las primeras líneas de ProReforma. No tienen que, nadie le tiene que dedicar 8 horas de estudio para encontrarlo. Lo van a encontrar a los 5 minutos o menos de lectura de ProReforma, porque si recuerdo correctamente es el 4º párrafo, que tiene que lo que pretende es modificar, vamos a ver, dice lo siguiente: esto tiene que ver con las 2 cámaras y en lo que respecta a la que sería la función de los senadores, que dice: ninguna norma o disposición emitida por el Senado o por la Cámara de Diputados puede violar, restringir o reducir las normas contenidas en el título 2, capítulo 1 de la Constitución actual. Y no era el que yo quería leer, era otro, el de donde decía que nadie podrá aprobar, veamos, a ver, permítame, aquí está. ¡Ya lo encontré! En ningún caso el Senado o la Cámara de Diputados emitirán leyes o decretos arbitrarios o discriminatorios en los que explícita o implícitamente se concedan prerrogativas, privilegios o beneficios que no puedan disfrutar todas las personas que tengan la oportunidad de hacerlo. Estas 1, 2, 3, 4, 5 líneas, Fritz. Todo se debería basar en eso. Todos iguales ante la ley. Sí, todos iguales ante la ley. Todo se debería de basar en eso. Y me gusta mucho la forma como está puesto, sin que otros no puedan, como dice, disfrutar de él o tener acceso a él. Que no puedan disfrutar todas las personas que tengan la oportunidad de hacerlo. Es decir, exactamente, la igualdad ante la ley, la famosa isonomía, en lugar de estar creando todas estas leyes especiales. Porque, mira, como yo puse en mi columna, este concepto de la igualdad ante la ley ha costado tanto a través de la civilización. O sea, no es algo que nació así de la nada y se empezó a adoptar, sino que ha sido, yo creo, al menos producto de la evolución social en la historia. Esta maravilla de la dignidad del individuo, la dignidad de cada individuo. Y si vemos en la mayor parte de la historia, no ha sido así, sino que ha sido la dignidad del soberano. Y el individuo está para servirle al soberano y lo demás... o donde el gobernante es considerado el soberano, cuando ahora se supone que es al revés. El soberano es el ciudadano. Así es, el soberano es el ciudadano. Entonces este tema de la igualdad ante la ley y una prohibición de que el Congreso, la Cámara de Diputados pueda establecer leyes que violen este principio, que se viola constantemente porque hay tanta presión del momento, hay tantos grupos de presión, hay tantos grupos de interés que despliegan recursos y despliegan esfuerzos para que se puedan crear leyes que les otorguen beneficios o que les otorguen ventajas. Y más en esta época en la que está cobrando tanto auge entre los activismos políticos el concepto de la política de identidad, ¿verdad? Y la cultura de la victimización, porque tú hablabas hace un rato sobre esto de las identidades y la identidad indígena y toda la cuestión, y yo creo que desafortunadamente ese es el camino que muchos liderazgos indígenas han tomado, al menos de los más activistas, de ver la dignidad y la posibilidad de desarrollarse de sí mismos y de sus comunidades a través de la cultura de la victimización. Es decir, nosotros vamos a salir adelante logrando que se nos vea como víctimas y que queremos resarcimiento y que queremos que se nos pague
y que queremos justicia porque nosotros somos víctimas. Y entonces eso solo puede llevar a la conflictividad social. Creo yo que es muy delicado y es muy peligroso y que es una bandera enarbolada por sectores políticos específicos. Estaba leyendo cabalmente no un artículo, es un campo pagado de algún grupo que salió, creo que ayer o algo, que recordáramos que precisamente el conflicto armado interno, uno de los motivos por los que había empezado era porque no se le reconocían los derechos a los indígenas. No. Quien conozca bien la historia sabe que el conflicto armado interno no empezó por eso. Incluso toda la primera fase, los primeros 10, 15 años de la guerrilla, el conflicto armado interno, ni siquiera tomaba en cuenta a los indígenas. Fue hasta después de su derrota en Oriente, que se trasladaron a Occidente, que empezaron ellos a incursionar y a meterse en las comunidades indígenas y tratar de hacer como que eso era lo que estaban defendiendo. Bueno, pero regresando al tema, yo lo veo como una gran lástima, una gran, qué triste, qué pena, porque lo que más puede salir de esto es la conflictividad, de esta cultura de la victimización. Es cierto, grandes atrocidades hace más de 500 años, es cierto, mucha espada, mucha sangre. Ahora bien, este no es un fenómeno único a los pueblos indígenas de América. Esto ha estado sucediendo durante toda la historia. Yo no sé de dónde vienen tus antepasados, pero suponete que fueran españoles. Mira, a los españoles les cayó palo. Con los romanos fueron esclavizados, fueron aniquilados, hubieron grandes matanzas de todo, donde una cultura se impuso a otra. Esto ha pasado en todo el mundo, en todas las civilizaciones, y eso no es, entre comillas, excusarlo, porque no creo que es cuestión de excusar, pero es una de las grandes banderas o pancartas, este tema de la cultura de la victimización, y de las identidades. Entonces tu dignidad ya no viene de tu ser, sino de tu ser parte de un grupo. Por ejemplo, en tu caso, de ser mujer, ¿verdad? Entonces, como tú sos mujer, tú sos una víctima, y entonces hay que darte un montón de privilegios y un montón de derechos especiales y toda la cuestión, ¿verdad? Pero bueno, al fin, recordémonos que las víctimas de esas atrocidades a las cuales hace mención Fritz ya murieron, al igual que los victimarios, porque independientemente, al menos yo me siento honrada de venir de una familia que ha sido muy respetuosa hasta donde tengo conocimiento, pero independientemente de lo que hayan hecho nuestros bisabuelos, para bien o para mal, tatarabuelos, tatarabuelos, ya todos ellos ya murieron. Los actuales no son víctimas de nada, son unos oportunistas que quieren vivir parasitariamente de otros. Y perdón, al pan y al vino. Fritz, un gusto haber compartido de nuevo contigo. Gracias por acompañarme ahora en Contravía PM y ojalá que se animen nuestros oyentes a compartir. Si nos escucharon en la radio, cuando se conecten a Facebook, ya saben, a Facebook Live, y compartir para que esta conversación entre Fritz y Marta Yolanda la escuchen muchísimos y los invite a pensar y a razonar de estos temas que nos afectan a todos, Fritz. Muchas gracias, Marta Yolanda, un gran gusto siempre platicar y discutir aquí contigo. Amigos, quédense por favor en sintonía de la 102.1 FM porque ahora regreso con ustedes ya en Ecléctico.